Muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados y por participar en esta actividad que estamos organizando para dar a conocer un poco más la investigación que se lleva a cabo en Extremadura. En este caso, hoy contamos con la presencia del doctor Pedro Fernández Salguero. El doctor Pedro Fernández se licenció en el grado de Biología en 1987 y realizó su tesis doctoral en la Universidad de Extremadura, centrada en el estudio de citocromos P450 en procesos de detoxificación de pesticidas y en el diseño de bioreactores enzimáticos. Actualmente es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Llevó a cabo su formación postdoctoral en el Laboratory of Molecular Cardiogenesis National Cancer Institute en Estados Unidos. Durante esta etapa trabajó en la generación de modelos transgénicos en cáncer y en la identificación de mutaciones genéticas hereditarias que afectan a la respuesta terapéutica en pacientes de cáncer, que generaron varias patentes de aplicación en clínica. En 1997 se reincorporó a la Universidad de Extremadura y en el año 2000 se constituyó el grupo de investigación catalogado Biología Molecular del Cáncer, del cual es coordinador hasta la fecha. Sus líneas de investigación cursan sobre diferentes mecanismos implicados en procesos tumorales, que a continuación él mismo nos especificará. Su producción científica incluye más de 110 artículos publicados en revistas internacionales indexadas que han recibido algo más de 12.000 citaciones. Los resultados obtenidos por el grupo de investigación se han difundido en congresos nacionales e internacionales y en conferencias en centros de investigación y universidades españolas y extranjeras. Lleva también a cabo diferentes tareas de difusión científica a la sociedad. Su grupo colabora con diferentes centros de investigación nacionales e internacionales también. Por otro lado, actualmente es el vicerrector de investigación y transferencia de la Universidad de Extremadura. Por tanto, debido a su trayectoria científica y a la relevancia que presenta en el campo de la investigación, tiene mucho que ofrecer a la biotecnología y por ello es un placer para nosotros poder contar con él hoy aquí y disfrutar de sus conocimientos. Muchísimas gracias. Cuando quiera puede iniciar a compartir pantalla. Creo que tenía. Muy bien, muchas gracias Alejandra y gracias a la Asociación de Biotecnólogos de Extremadura por invitarme. Realmente es un placer participar y os agradezco sinceramente que me permitáis contaros un poco lo que hacemos. Estoy intentando compartir pantalla, pero nos sale un mensajito aquí que el anfitrión inhabilitó. Me parece que me tienes tú que dar permiso de alguna manera. A ver si me sale. Ahora ya me aparece la opción de compartir. Espérate, voy a ver dónde lo tengo yo esto. Espérate, a ver si me sale, porque acabo de abrir ahora mismo la presentación y hasta que no, ahora. Bueno, ¿veis la pantalla? Sí, se ve bien. ¿Qué pantalla veis? Porque yo tengo dos. ¿Veis una que solo está la presentación o una que además está la pantallita con la diapositiva siguiente? Sí, se ven las dos cosas. La otra es la diapositiva siguiente, ¿no? Sí. Pero a ver si yo soy capaz ahora de abrir aquí abajo Esto es un rollo, porque ahora yo tenía que haber puesto aquí en el menú. Pero ahora voy a hacer una cosa, un segundillo. Que tengo dos pantallas y las tengo que cambiar de orden, porque si no, no me deja. No sé qué pasa ahora, a ver. Un segundito. Yo no creo que no me sale, ¿eh? No sé si veis ahora la... Espera, porque esto ahora...
A ver ahora. Ahora veis la pantalla entera. Se ve igual que antes. Bueno, da igual, pero lo veis bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Es que Sí, se por ve alguna bien. razón, no sé qué pasa, que no me cambia el orden de las pantallas. Quería usar solo la que se ve. Pero bueno, si veis la presentación bien, básicamente eso es lo que es importante. A ver, un poco la idea que tengo es contaros un poquito lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio, en los proyectos que llevamos a cabo, que como dice el título está relacionado sobre todo con dos procesos que son bastante importantes actualmente en el campo de cáncer, que es donde nosotros trabajamos, que es la relación que hay entre un estado pluripotente o indiferenciado de las células, junto con un proceso de reprogramación que se produce a nivel biológico y que tiene bastante repercusión en procesos regenerativos, tanto fisiológicos que se producen en respuesta frente a daños que se llevan a cabo en los tejidos, y tiene también bastante relevancia en progresión tumoral. Y en esta, digamos, relación, que ahora os presentaré un esquema un poco que resume esto, esta relación que hay entre pluripotencia, reprogramación y regeneración y progresión tumoral, pues se está trabajando ahora bastante, porque parece que aquí puede haber bastante, es bastante probable que se puedan identificar tanto marcadores pronósticos como posibles nuevas dianas terapéuticas. Lo que os voy a contar ahora en el día de hoy es un receptor con el que nosotros trabajamos, que es un receptor intracelular, que se denomina receptor de compuestos aril hidrocarburos, o compuestos, también se denomina receptor de dioxina. En general, en la presentación os voy a poner datos, pero voy a intentar destacar sobre todo qué pretendíamos con esos experimentos, cómo lo hemos hecho de una forma resumida y qué conclusiones sacamos, de forma que no os fijéis excesivamente en los datos, porque tampoco conviene ni merece la pena entrar en excesivo detalle. Entonces, un poco la idea es ver cuál es el objetivo, qué metodología o cómo se ha hecho y cuáles son las conclusiones. Entonces, un poco a modo de introducción, este receptor se conoce hace ya 40 o 50 años, un receptor que pertenece a una clase estructural de proteínas que se llaman proteínas de clase 7, con dominio Basic Helix, Loop Helix, PAS. Y la estructura de la proteína es aproximadamente esta, con los dominios funcionales que se conocen hasta el momento. Y una característica importante de esta proteína es que es un factor de transcripción, de tal manera que su función la ejerce uniéndose al promotor de genes diana que regula, o bien activa o bien reprime en el núcleo. Aunque bueno, ahora también se ha visto que tiene función citosólica, pero no vamos a entrar en eso. Y este receptor, como digo, se conoce hace mucho tiempo porque es el que media el efecto tóxico de una serie de compuestos que se denominan dioxinas, que son compuestos que se producen, por ejemplo, cuando hay incendios masivos o cuando se ha producido algún accidente porque alguna planta de producción de compuestos químicos ha explotado y ha habido bastantes problemas de desarrollo y una incidencia de cáncer bastante alta. Entonces, este receptor se ha estado estudiando en los últimos 50 años un poco desde el punto de vista toxicológico, es decir, cómo este receptor media esos procesos carcinogénicos por interacción con estos compuestos tóxicos. Sin embargo, con la generación de modelos transgénicos por ingeniería genética, en los cuales se ha inactivado, se impide la expresión de este receptor en todas las células. Son modelos en ratón que no expresan receptor en ninguna célula, el primero de los cuales produjimos nosotros en Estados Unidos. Pues lo que se ha visto realmente es que esta proteína, que está altamente conservada en la evolución, en la filogenia, además de esta función toxicológica, pues tiene una serie de funciones fisiológicas, funciones normales en las células. De manera que este receptor pues está implicado en la homeostasis de diferentes tejidos, de hígado, sistema reproductivo, cardiovascular. Recientemente estudios de bastantes grupos de investigación en el campo de inmunología pues han visto que es un receptor que es esencial en la diferenciación de linfocitos TH17 y T reguladores. Y nosotros hemos contribuido a demostrar porque este receptor es importante en proliferación, en migración, en diferenciación y en angiogénesis. De manera que realmente lo que se cree que pasa en la célula es que este receptor tiene una función fisiológica normal, evolutiva, que está en el organismo para hacer una función endógena, homeostática, y que el papel toxicológico de alguna forma es una función
exacerbada o exagerada de su función fisiológica, de forma que realmente se cree que la función del receptor es una función fisiológica. Nosotros en los últimos años nos hemos centrado mucho en la diferenciación celular, porque luego os diré por qué esto es tan importante. Esto de la diferenciación celular es algo que se conoce desde hace mucho tiempo y que se tiene un poco aparcado porque se pensaba que ya sabía todo. Se suponía que ya sabíamos todo, de forma que desde una célula pluripotente, una célula que es capaz de diferenciarse hacia cualquier otro tipo celular, pues se producía una serie de procesos de diferenciación a multipotencia, a células terminalmente diferenciadas, y se pensaba que esto se sabía ya todo, ¿no? Y se decía, bueno, ¿y a quién le importa ya la diferenciación si ya sabemos que esto es así? Como luego os pondré, realmente esto no es así, es más bien al contrario, y nosotros dentro de este esquema general de diferenciación celular os voy a presentar, digamos, los 4 proyectos que quizás encajan más dentro de este esquema de trabajo que estamos desarrollando. Entonces, por un lado, estamos interesados en regeneración de órganos. Esto es bastante importante por patologías, algunas de ellas asociadas a cáncer. Y entonces queremos ver cómo las células madre, las stem cells, de alguna forma están implicadas en regeneración y estamos estudiando como modelo hígado, pulmón como modelo, estamos utilizando hígado y estamos utilizando piel. Y ahora os presentaré algunos aspectos de estos proyectos. Estamos muy interesados y ahora hay varias personas en el laboratorio que están trabajando en reprogramming, en cómo las células se reprograman, volveré a esto después, y lo estamos haciendo tanto in vitro como in vivo, en diferentes modelos de ratón transgénico. Estamos interesados también en ver cómo ese proceso de reprogramación afecta la progresión tumoral, y os voy a contar un poquitín sobre los modelos que tenemos que sobreexpresan formas mutadas del oncogen KRAS humano. Y después tenemos una línea de trabajo, que es una línea de trabajo que empezó un poco por casualidad, como pasa en esto muchas veces, y que por el interés de una persona del grupo, de Ángel Román, nos metimos a mirar dinámica de cromatina, y ahora resulta que esto se ha convertido en una línea de trabajo bastante importante en el laboratorio, y solo resumiré muy brevemente las últimas cosas que estamos haciendo sobre cómo la estructura de la cromatina regula la expresión de genes. Entonces, un poco empezando con el asunto de la diferenciación y la diferenciación de tejido. Había, y digo había porque ya todo el mundo está convencido de que no es así, había digamos, una teoría en biología y en biología evolutiva que se consideraba absolutamente inamovible, y era que la diferenciación celular es irreversible, de forma que desde un estadio de totipotencia, una célula que puede generar cualquier cosa, por ejemplo un cigoto unicelular justo después de la fecundación, se pasaba a un proceso de pluripotencia en el cual esta célula perdía parte de sus capacidades de pluripotencia. Las células pluripotentes se diferenciaban un poco más hacia células multipotentes, que pueden hacer cosas pero no todas, y las células multipotentes pasaban a unipotente, que es una célula totalmente diferenciada, por ejemplo un fibroblasto, un hepatocito, una célula epitelial del pulmón. Y se pensaba que esta cascada, que por eso está representada así, como si fuera una secuencia de bolas que van cayendo, a medida que la bola caía cada vez era menos indiferenciada y más diferenciada. Y esto fue así hasta que con una serie de experimentos que realizaron, sobre todo Shinya Yamanaka y John Gurdon, a los cuales le dieron el premio Nobel hace unos años, ellos demostraron que esto realmente no es así, sino que se puede inducir un proceso de diferenciación y se puede pasar de una célula diferenciada a una célula pluripotente. De tal manera que este proceso de reprogramación celular, la célula se reprograma, es decir, el concepto reprogramming quiere decir que los patrones de expresión génica que tienen estas células unipotentes diferenciadas se pueden reprogramar y se pueden activar patrones de expresión génica que tienen células pluripotentes, es decir, se puede revertir. De forma que con este proceso de reprogramming se puede coger una célula diferenciada y se puede convertir en una célula inducible pluripotencial. La I quiere decir inducible, de que la hemos inducido. Esto puede tener unas repercusiones y posiblemente las tenga en tratamiento de enfermedades tremendas, porque realmente, y esto se hace con cierta facilidad, no es tan fácil, pero se hace,
Podemos coger células diferenciadas, pues podemos coger fibroblastos, queratinocitos, hepatocitos. Se pueden reprogramar hacia células inducibles pluripotenciales, células pluripotentes, y ahora estas células se pueden rediferenciar no solo hasta el tipo celular de origen, sino que con una combinación de factores de crecimiento correcta se pueden obtener tipos celulares distintos. Es decir, esto es tanto como que se puede coger una biopsia de piel de una persona, se puede hacer este procedimiento y se puede obtener una célula cardíaca. O se puede obtener un hepatocito o una célula beta pancreática. ¿Vale? De una biopsia de piel podemos sacar tejido cardíaco. ¿Vale? Esto es un descubrimiento realmente relevante. De forma que lo que se cree que sucede realmente es que hay un ciclo de diferentes etapas de diferenciación, de forma que una célula diferenciada la podemos reprogramar hacia pluripotente, la pluripotente la podemos diferenciar a ese mismo tipo o podemos rediferenciarla hacia diferentes tipos celulares. Y esto, pues como podéis imaginar, pues tiene una repercusión importante en regeneración de tejidos, en desarrollo, en reprogramación terapéutica, para por ejemplo, se podría, y se está trabajando en ello de hecho ya, se puede coger, por ejemplo, una biopsia de piel de un paciente que ha sufrido un infarto, que tiene parte del corazón necrótico, y se le puede intentar regenerar esa parte del corazón trasplantándole células cardíacas que han salido de sus propias células de la piel. Como veis, sería un procedimiento autólogo, con lo cual no hay problema de inmunocompatibilidad, ni hay que ponerlo en ciclo de inmunosupresión. Bueno, pues nosotros dentro de, digamos, de este esquema de regeneración, reprogramación y tal, estamos trabajando principalmente en dos órganos, uno es el pulmón y otro es el hígado. En pulmón lo que estamos haciendo son experimentos muy sencillos, en el cual cogemos ratones, los tratamos con naftaleno. El naftaleno es un compuesto que destruye el parénquima bronquialveolar. Esto que veis aquí son bronquialveolos de ratón teñidos con ecaderina. Y veis que digamos que la estructura de epitelio estratificado que tiene el epitelio broncoalveolar, cuando se le añade naftaleno, el naftaleno mata todas las células y solo queda una capa, una única monocapa, y luego lo que se mira es cómo se regenera el tejido en el tiempo. Y vamos viendo con el tiempo cómo se va regenerando. Bueno, pues lo que sucede aquí es que se produce un proceso de proliferación, de forma que las células empiezan a proliferar, cuando regeneran, paran proliferación. Hemos analizado, como digo, no quiero entrar mucho en detalle de datos, hemos analizado las células que están en ese epitelio bronquialveolar, que son responsables del proceso. Hemos analizado células que se llaman basales, que se tiñen con citoceratina 14, y veis que la cinética es la misma que si miramos exclusivamente regeneración celular. Si miramos células claras, con el marcador correspondiente también se ve que se produce un incremento en la proliferación de estas células. Igual sucede con las células neuroepiteliales. Y si miramos ahora la población de células madre, decimos ahora estas células que tienen un fenotipo indiferenciado, si ahora miramos la población total de células madre, pues vemos que se produce una activación en la población de células madre. Y estas células madre expresan marcadores de reprogramación que luego veremos que son dos genes bastante importantes, OCT4 y NANOG. Entonces veis que la cinética de inducción de estos genes, esto es expresión génica, la cinética de inducción de estos genes pues prácticamente es paralela o de alguna forma reproduce la cinética de formación de estas células y de regeneración del tejido. En hígado el procedimiento es muy parecido, es un experimento también muy sencillo. Se tratan los ratones con tetracloruro de carbono, que este compuesto en hígado lo que produce es necrosis. Aquí veis que estos son los hígados normales. Cuando se tratan con tetracloruro, 24 horas después, todo este tejido hepático que veis aquí más blanquecino es necrótico, son células que se están muriendo. Y luego lo que se mira, una cosa simple, se mira con el tiempo cómo regenera. Entonces, igual que pasaba en pulmón, pues veis que el proceso este de regeneración es un proceso que tiene una cinética en el cual aumenta mucho la proliferación de la célula, y cuando ya el tejido se está regenerando a 48 72 horas o 3 días, por ejemplo, ya veis que baja hasta que ya prácticamente deja de proliferar la célula. Y cuando miramos igualmente células que tienen fenotipo indiferenciado, que están implicadas en el proceso, pues citoceratina 14 aumenta y baja, TBX3 pasa lo mismo, un poquito más retrasado, pero pasa igual, y beta-catenina pasa lo mismo.
Si miramos células madre, pues hay un incremento en el número de células madre y de nuevo, igual que pasaba en el pulmón, estos marcadores de indiferenciación y pluripotencia o CT4 y NANOX, pues también siguen una cinética bifásica de incremento. De forma que, resumiendo todo esto, la hipótesis actual que barajamos es que en condiciones normales se produce una activación de células madre que disparan un proceso de proliferación y de regeneración, y que en las condiciones experimentales que utilizamos este proceso se acelera y se parte de un punto anterior en el que existe un estado más indiferenciado. Esto lo que demuestra un poco todo este conjunto de experimentos es que cuando se somete a un estrés por daño, tanto pulmón como hígado, se produce un proceso regenerativo que está dirigido sobre todo por la activación de todos esos fenotipos celulares que son células que tienen un fenotipo indiferenciado, fenotipo de células madre. Luego hay una activación basal de células madre en esos tejidos. Hemos analizado rutas de señalización, no sé si esto lo habéis dado en clase o no lo habéis dado en clase, pero básicamente hemos analizado todo esto es prácticamente la tesis de Nuria Moreno Marín, y hemos analizado diferentes intermediarios de rutas de señalización, puede ser receptores tirosina quinasa. Esto seguramente os resultará familiar, la ruta de la fosfatidilinositol 3-fosfato quinasa y AKT. Hemos analizado la ruta de RAS, la ruta de Wnt betacatenina, metabolismo de aminoácidos por metabolómica y la activación de mTOR. Y básicamente la conclusión es que en este proceso regenerativo todas estas rutas de alguna manera se activan y cooperan para finalmente inducir ese proceso proliferativo activado inicialmente por células madre. Pues todo lo que tenéis, esto que estoy contando está todo publicado aquí, lo tenéis la referencia ahí, por si las queréis buscar, ¿vale? Otro modelo en el que hemos estado trabajando es en el de diferenciación en piel, y aquí sorprendentemente, como pasa con otras proteínas, no sé si os habrán contado que todas las proteínas no siempre activan o no siempre inhiben algo. Hay muchas proteínas que tienen un papel activador en un tejido y un papel inhibidor en otro, desde el receptor de estrógenos hasta muchas otras proteínas. Bueno, pues esto pasa exactamente con esta proteína, con este receptor de hidrocarburos en piel, en el que para nuestra sorpresa, y esto lo tuvo que repetir Eva Rico un número de veces, hay un experimento muy fácil para ver activación de células madre en piel, no tiene ninguna complejidad, que es afeitar los ratones. Se afeitan los ratones sin hacerle ninguna heridilla, y al afeitarle la piel, como os podéis imaginar, lo que sucede es que el pelo vuelve a crecer, y el crecimiento del pelo está dirigido por las células madre que hay en la base del pelo, en lo que se llama bulge. Bueno, pues nosotros esperábamos, en base a los resultados en pulmón y en hígado, que el resultado iba a ser el opuesto, que el crecimiento del pelo iba a ser mayor, pero el crecimiento del pelo es menor. De forma que cuando quitamos el receptor, el pelo crece menos. El crecimiento del pelo está muy bien definido, hay una serie de marcadores que se analizaron para demostrar que efectivamente el pelo crece menos, y al final la conclusión es que el pelo realmente, cuando quitas el receptor, no crece más como pasa en hígado o pasa en pulmón, sino que crece menos. Esto nos causó bastante sorpresa, y entonces lo que decidimos fue analizar estas células que tenéis este esquema, que son amarillas, que son las células que están en la base del pelo. Estas células son las que son células madre, y el pelo crece precisamente porque estas células proliferan y se diferencian, de forma que a medida que estas células proliferan y se diferencian, el pelo va creciendo. Analizamos estas células madre aquí mediante diferentes experimentos, y la conclusión es que genes que están implicados en la activación de estas células madre del pelo se encuentran reprimidos, que son las barras rojas, en las condiciones en las que el pelo crece menos. ¿De acuerdo? Analizamos mediante citometría de flujo separativa estas poblaciones de células madre, se hicieron diferentes estudios con el tiempo, de crecimiento con el tiempo, hicimos también experimentos in vivo, y al final la conclusión es que cuando se mezclan células de la piel, estos experimentos son experimentos muy chulos en los cuales
cogemos células de la piel y fibroblastos de la piel, los mezclamos y los trasplantamos en ratones inmunodeficientes, que son estos ratones que sabéis que no tienen pelo, se trasplantan con una capsulita aquí, y lo que sucede cuando mezcláis células de la piel, células aisladas me refiero, no un trozo de piel de aquí trasplantado aquí, sino células de la piel sueltas, se mezclan y con una micropipeta se inyectan aquí en la cápsula esta. Lo que sucede aquí es que estas células se anclan ahí y sorprendentemente regeneran la piel después de mezclarlas. Entonces, en estos experimentos lo que se ve es que cuando mezcláis células de la piel y las trasplantáis en los ratones, se produce un crecimiento de la piel. Cuando analicéis esa piel que crece ahí, es una piel realmente formada, o sea, es una piel que tiene folículos pilosos, tiene dermis, tiene epidermis. Recordad que esto aquí no había nada, esto es una incisión que se ha hecho ahí, o sea, todo esto se ha generado ahí al mezclar los dos tipos de células. Esto sucede así porque las células de la piel transportan células madre, que son las que se encargan de regenerar ese tejido ahí. Para intentar determinar cuáles son los intermediarios moleculares que están implicados en esa activación de las células madre, lo que se hizo fue hacer microarrays de expresión, hacer transcriptómica masiva, analizarla mediante bioinformática, y se identificaron una serie de genes que se demostró que estaban reprimidos y que por eso cuando no hay receptor la piel crece menos. De forma que realmente un poco la conclusión, aunque va en el sentido contrario de lo que pasa en hígado y en pulmón, la conclusión es la misma, que cuando se induce un proceso de regeneración se activan células madre, que son las encargadas de que se produzca el proceso regenerativo. Y esto se puede hacer también en otros experimentos que son un poquillo más complicados, en el cual se cogen células de la piel, se crecen primero en monocapa, en 2 dimensiones, y luego se induce un proceso de diferenciación, de forma que en una placa de cultivo podemos regenerar una piel entera. Esto que veis aquí es la membrana de la placa de cultivo y esta es la piel que se regenera solo con esta célula. O sea, ponéis la célula en este procedimiento y obtenéis una piel completa, que veis que tiene incluso estrato córneo. Pues de nuevo, en esta piel que se regenera de forma artificial en este procedimiento, de nuevo todos los genes que están implicados en regeneración y en activación de células madre se encuentran igualmente reprimidos. A partir de estos experimentos decidimos entonces en ese momento dedicarnos a ver el reprogramming in vivo e in vitro. Como os decía, el reprogramming es un proceso por el cual de una célula diferenciada se puede obtener una célula pluripotente e indiferenciada. Esto lo descubrieron Shinya Yamanaka y John Gurdon y les dieron el premio Nobel porque sorprendentemente, a pesar de que el proceso de diferenciación es tremendamente complejo, bastan 4 genes, solo 4 genes, para hacer que una célula diferenciada como un fibroblasto embrionario pasa a ser una célula indiferenciada. O sea, con solo 4 genes se puede reprogramar el genoma completo de una célula. De forma que todos los genes que están implicados en diferenciación se reprograman utilizando solo 4. Esto como se hace, o como lo hacemos nosotros, es que cogemos retrovirus que transportan estos 4 genes, OKSM, y estos retrovirus con estos 4 genes se le introducen en estos fibroblastos diferenciados. Y lo que se producen son estas colonias, que son colonias inducibles pluripotenciales, de forma que si vosotros introducís este retrovirus con estos 4 genes en esta célula y miráis con el tiempo y analizáis el número de colonias que se van formando, pues veis que el número de colonias va aumentando. Esto es una prueba directa de que estos fibroblastos iniciales se han reprogramado hacia células indiferenciadas, porque solo cuando están reprogramadas se forman estas colonias. Cuando no están reprogramadas, las colonias no se forman. Lo que este número de colonias es una prueba directa de que esta célula diferenciada se ha reprogramado, ¿vale? Esto se puede hacer también in vivo, de forma que nosotros tenemos ratones que expresan, no sé cuál han contado de transgénesis, pero ratones que expresan estos 4 genes de una manera inducible
De forma que estos ratones que expresan estos 4 genes de una manera inducible, que son estos OKSM, cuando a estos ratones se les trata con el inductor que activa estos 4 genes, igual que aquí lo hacíamos en células, aquí lo hacemos en un animal, cuando con doxociclina activamos estos 4 genes, se lleva a cabo un proceso de reprogramación, de forma que las células diferenciadas de este ratón, esto no son células en cultivo, esto ya es un animal completo, se reprograman. ¿De acuerdo? La consecuencia de la reprogramación es que como al reprogramarse se pasa de un estado diferenciado a un estado indiferenciado, las células indiferenciadas provocan tumores. De forma que cuando nosotros reprogramamos esos tumores, esos ratones se producen tumores en los ratones. Y lo que tenéis aquí con la flecha amarilla son tumores que se producen en el hígado y en el páncreas de estos ratones. Y de hecho, fijaos, si hacéis una curva de supervivencia, cuando reprogramáis los ratones, como se producen estos tumores, los ratones empiezan a morirse mucho antes. Vale, entonces, estos tumores, que afectan sobre todo a páncreas y al hígado, son tumores que están totalmente indiferenciados, lo que quiere decir que al expresar las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, son tumores totalmente indiferenciados, es decir, la reprogramación in vivo es completa, lo que demuestra una hipótesis que hay en cáncer hace mucho tiempo, y es que los tumores indiferenciados, que son los más agresivos, en humanos los que más tasa de mortalidad provocan, son precisamente tumores que proceden de células madre. Lo que esto demuestra es que en este proceso de reprogramación in vivo en un animal, las células diferenciadas pasan a un estadio de célula madre tumoral, y esa célula madre tumoral es la que provoca los tumores. Luego el proceso ese de reprogramación tiene lugar tanto en cultivo in vitro como in vivo. Y relacionado con esto, pues hemos hecho también otro tipo de experimentos en otros ratones, también por abordar eso desde otra aproximación metodológica, y estamos utilizando unos ratones que nos han cedido del CNIO, unos que son ratones, son KRAS, que tienen la mutación G12D. Esta mutación G12D, glutamina aspartico, esta es la mutación o una de las mutaciones más frecuentes en cáncer de pulmón, de páncreas, cáncer de mama, cáncer hepático humano. ¿De acuerdo? Entonces lo que han hecho en el CNIO es introducir esta mutación que se lleva a cabo en humanos en ratón. Entonces estos ratones, cuando se activa esta mutación, producen tumores, porque como digo es la mutación responsable de los tumores en humanos. Pues bueno, cuando se hace ese procedimiento, pues pasa lo que se esperaba, un poco que cuando se tratan los ratones con el inductor que activa la mutación, se producen tumores. Y esos tumores, de nuevo, cuando se caracterizan molecularmente, pues son tumores que expresan marcadores de célula madre tumoral. De nuevo demuestra que la activación de células madre tumorales provoca el desarrollo del tumor y que por tanto la recurrencia tumoral en gran medida depende de las células madre. De forma que un poco en el esquema lo que nosotros digamos proponemos es que se produce a través de este receptor pues ese proceso que veíamos antes de diferenciación, reprogramación pluripotencia y rediferenciación hacia fenotipos de célula tumoral. Y bueno, no sé si tengo mucho tiempo o no, a lo mejor ya no tengo tiempo ninguno. Solo una cosa muy breve sobre cromatina. Esto no quiero tampoco meterme en mucho detalle aquí porque es un poquillo más cansino. Bueno, ya sabéis que la epigenética regula la función génica, no a nivel de alteración de la secuencia, sino que lo que se produce es una modificación tanto de las histonas como del DNA, de forma que cambia el nivel de compactación y cambia la cromatina de abierta a cerrada, y hay una serie de experimentos que se pueden hacer para determinar el nivel de compactación de la cromatina. Nosotros aquí nos hemos centrado en histonas, en la histona H3, mirando diferentes marcas de metilación de la cromatina. Y lo hemos hecho en estos genes que os dije inicialmente que son genes que inducen pluripotencia en diferenciación, que se expresan en células madre
CT4 y nano. Entonces lo que se ve cuando se mira dónde están localizadas estas marcas de cromatina es que se producen unos picos que están antes y después del gen, y eso es indicativo de alguna manera de que la regulación del gen, o sea, el mecanismo que regula la expresión del gen, no solo depende, como sabéis, de que aquí se una la RNA polimerasa y aquí se unen factores de transcripción que regulan a la propia RNA polimerasa, sino que además hay una capa de regulación superior epigenética que está asociada a cómo de compacta o cómo de abierta está la cromatina. Y eso es importante porque depende de cómo de abierta o de cerrada esté la cromatina, eso lo que provoca es la formación de una serie de bucles en la cromatina. Se sabe que la cromatina no es la doble hélice no está en el núcleo de una forma lineal, sino que se encuentra formando bucles, o bien bucles dentro de la cromatina, o bien bucles con la membrana nuclear. Y la existencia de estos picos de heterocromatina lo que sugieren es que hay en la misma región zonas donde la cromatina está más abierta y más cerrada, posiblemente porque hay puntos de interacción. Esos puntos de interacción se estudian con una metodología que se llama Chromatin Conformation Capture, que se abrevia por 3C, que básicamente consiste en poner unas condiciones en la cual, como veis aquí en esta parte del esquema, cuando hay un bucle, poner unas condiciones de tal manera por cross-linking que estabilicemos el bucle luego se corta, se digiere y se religa, de forma que la teoría es que, o lo que sucede es que cuanto más cercanas estén dos puntos o dos zonas en la estructura tridimensional de la cromatina, más fácil es que se produzca esta interacción. De forma que lo que esta tecnología nos permite es identificar puntos a través de los cuales la cromatina forma un bucle e interacciona. Cuando se hacen los experimentos estos, lo que se observa es que esto está animado aquí. Lo que se observa es que existen, por ejemplo, si veis aquí se produce un pico, aquí se produce otro pico, pues quiere decir que aquí hay un punto de interacción y aquí hay otro punto de interacción. Aquí hay un punto de interacción y otro punto de interacción. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque después nosotros, mediante una metodología que seguramente os habrán contado de edición génica, no sé si han contado algo de edición génica de CRISPR, mediante una modificación del método de CRISPR, que no viene al caso tampoco detallar porque es un poquillo complicado, mediante una modificación de la tecnología clásica de CRISPR, nosotros podemos aislar las proteínas que están asociadas a esos puntos de interacción. Es decir, podemos identificar qué proteínas están asociadas a esos puntos en los que la cromatina interacciona. Utilizando, como digo, CRISPR y después haciendo, por un lado, PCR cuantitativa y por otro lado, proteómica para obtener esas proteínas. Entonces, hemos identificado una serie de baterías de proteínas por proteómica y validado esto con diferentes experimentos de inmunoprecipitación de cromatina y todo esto. Y al final, la conclusión es que esos genes que regulan la activación de las células madre, creemos que en esos modelos de hígado, de pulmón y de piel, la regulación de esos genes que van a dar lugar a que las células madres se activen se produce más por un proceso de cambios en la estructura de la cromatina que por la transcripción propiamente dicha. De forma que en condiciones normales, cuando el gen se está expresando, la cromatina se encuentra de esta manera y las proteínas que se identificaron por proteómica pues se asocian a ambos lados de estos genes, que son los que regulan la diferenciación de las células madres. Cuando esas células se diferencian, estas proteínas interaccionan entre sí, forman un bucle y este bucle lo que hace es que impide que este gen se transcriba, porque se queda aislado en esta zona de la cromatina cerrada y por tanto el gen no se expresa, ¿vale? De forma que realmente creemos que esto en otras condiciones experimentales, creemos que realmente lo que sucede es que la expresión de los genes mediado por cambios en la estructura de la cromatina hace que estos genes que regulan la activación de células madres se expresen o no, de forma que cuando se expresan el estado es más indiferenciado, se regenera antes el tejido y por otro lado se producen tumores más grandes y se producen más tumores en los ensayos de reprogramming in vivo.
¿vale? Bueno, esta es la gente de, alguna gente del grupo que ha estado trabajando en estos estudios: Francisco Javier González Rico, Eva Rico, que ya no está con nosotros, que está en un instituto, Nuria, que está haciendo un postdoc en el Gulbenkian de Lisboa, Claudia, que vale la tesis ahora aproximadamente un par de meses o 3, Ana Ordiales, que está haciendo la tesis con nosotros, Ana Nacarino, está también haciendo un postdoc, Jaime, que es el otro investigador senior del grupo, Eva Barrasa, que está ahora trabajando en el Hospital Infanta Cristina, en el Hospital Universitario de Badajoz, Ángel Carlos Román, que es profesor del Departamento de Bioquímica, Antonio Morales, que está haciendo un postdoc en Estados Unidos, y bueno, tenemos bastante ayuda del Servicio de Técnicas Aplicadas a las Biociencias y estos centros y estos investigadores que nos proporcionan ayuda técnica. Y bueno, mencionar expresamente en el Hospital Universitario de Badajoz, Gerardo Blanco, que es jefe de trasplante hepático del hospital, y Noelia de Armas, que son miembros de nuestro grupo de investigación. Y luego, bueno, pues nos ayuda a toda esta gente y alguna más que no tengo puesta aquí. Y bueno, las fuentes de financiación, pues que veis aquí. Bueno, eso básicamente todo. Si queréis podemos discutir o podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas o los comentarios que consideréis oportunos, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y a mí personalmente me ha parecido bastante interesante y de bastante utilidad todo lo que nos ha contado. Así que bueno, ahora pues si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Bueno, la podéis poner por el chat o si alguien quiere se puede activar el micro. Lo que queráis. Claro. Básicamente un poco la conclusión es que la hipótesis esa de que existe un ciclo de reprogramación de genes que hace que haya un cambio de patrones de expresión génica desde un estadio más diferenciado hacia un estadio indiferenciado, realmente existe, tanto en condiciones in vitro, en condiciones in cultivo, que son condiciones más sencillas, como sabéis, pero también se produce en vivo. Y ahora lo que se está trabajando mucho es en reprogramación terapéutica. Se está intentando reprogramar terapéuticamente tejidos humanos para utilizarlos, por ejemplo, trasplantes, ¿no? Se está haciendo eso, por ejemplo, para intentar obtener células beta pancreáticas, para trasplantarlas en pacientes de diabetes tipo 1, para regenerar tejido cardíaco infartado, en fin, para regenerar tejidos se está intentando, ¿vale? Hay una serie de connotaciones ahí que podemos discutir si queréis, pero básicamente esa es la idea global de todo. No sé si puede ver usted el chat, pero le han escrito algo. Sí, ahora mismo lo si tiene acceso. Dice presentación que genera. Dice, entendido, el receptor HR interviene en un proceso de diferenciación que genera las casas de células. Estas células están muy involucradas en metástasis. ¿Crees, por lo tanto, que este receptor podría tener también influencia en la generación o no de cánceres metastáticos? Hemos hecho eso hace tiempo. No sé en qué año fue eso. Lo hizo María Contador, que está ahora trabajando en enseñanza. Sí tiene que ver cuando el receptor HR no está, cuando lo quitamos de las células ganan capacidad metastática. ¿De acuerdo? Hemos hecho ensayos en los cuales hay una manera de medir metástasis en cultivo, que es lo que se denomina herida en placa, que es un ensayo que nos permite ver cómo las células se mueven generando un espacio hacia el cual se dirijan in vitro, pero hay un experimento más chulo todavía que se hace en ratón, que consiste en que se inyectan células, las células de las cuales tú quieres demostrar si son o no metastáticas, se inyectan en el ratón por la vena de la cola. El ratón en la cola tiene 3 venas, se inyectan por la vena central, y lo que sucede cuando inyectáis células o cualquier otra cosa por esa vena, no por las otras, por esa vena de la cola, esas células drenan mayoritariamente a pulmón y se filtran en pulmón, con lo cual si
el pulmón es un buen sitio para que esas células que habéis pinchado generen metástasis, se van a quedar ahí y van a generar metástasis. Entonces esos experimentos los hizo María Contador con células de melanoma, que como producen mucha melanina son negras. Entonces el experimento es muy chulo porque las células estas de melanoma que son negras las pincháis por la vena de la cola, esperáis, no sé si eran 28 días o 30 días o así, las células se establecen en el pulmón y generan metástasis en el pulmón, que se pueden ver de visu, no hace falta hacer histología ni hacer nada, simplemente se abre el ratón, se ve el pulmón y se ven los puntos negros de las metástasis. Y lo que sucede en respuesta a lo que preguntaba Tadeo es que cuando quitas el receptor el número de metástasis es mucho mayor y asociado a ese mayor número de metástasis, cuando miras las metástasis, también tienen sobreexpresados los genes de diferenciación, lo que sugiere que esas metástasis son más efectivas, se anclan mejor porque las células están más indiferenciadas, un poco en relación a lo que veíamos antes en hígado y en pulmón. Luego sí, el receptor, cuando se quita el receptor, aumenta la capacidad metastática de las células. Por tanto, concluimos de eso, que el receptor es una proteína o un factor de transcripción que bloquea metástasis. Dicho de otra manera, un nivel alto de expresión del receptor, diciéndolo así un poco de una forma muy global, claro, un nivel alto del receptor teóricamente bloquea el desarrollo de metástasis a partir de un tumor. Porque cuando lo quitáis las metástasis aumentan. Lo que la cuestión sería que en el caso, por ejemplo, de melanoma, niveles bajos del receptor en la persona promoverían metástasis, mientras que niveles altos de receptor la bloquearían. Esto siempre, claro, con toda la prudencia que implica el sacar conclusiones de modelos animales, que claro, un ratón se parece a un humano, pero ya sabéis que muchas veces, y esto está descrito en muchas patologías, a veces los sistemas biológicos no van exactamente sincrónicos y una proteína que en un proceso concreto lo activa en ratón no puede inhibir en humano y viceversa. O sea que luego todo esto hay que trasladarlo a humano. Esto es bastante más complejo. No se pueden extraer conclusiones directas. ¿Vale? ¿Preguntas? A ver, Joao. Por aquí ponen, bueno, le agradecen en primer lugar que la charla porque ha sido muy interesante y dicen que si podría utilizarse este receptor AHR como diana para evitar la progresión del cáncer al frenar la desdiferenciación y si existen estudios en este sentido con visión terapéutica. Sí, o sea, claro, ese sería... Ah, no, Joao, ha sido Marta quien ha hecho la pregunta. Claro, a veces sería el objetivo a largo plazo de la investigación del grupo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, quizás yo me he atropellado mucho contándolo y no lo he contado suficientemente claro. Igual que el receptor, por ejemplo, en tejido pulmonar y en tejido hepático, sí que mantiene un estado más diferenciado de las células y por tanto sí que serviría para frenar la progresión de un tumor. En el caso de piel, por ejemplo, parece que es al contrario, de forma que en piel la presencia del receptor acelera la regeneración y por tanto incrementa el contenido en células madre. O sea, en pulmón y en hígado el receptor controla y mantiene niveles, digamos, fisiológicos bajos de células madre, con lo cual sí podría frenar el desarrollo tumoral, mientras que en piel lo hace al contrario. Entonces habría que ver tejido a tejido y habría que ver órgano a órgano. Entonces, el receptor podría frenar la progresión del cáncer en un cáncer de pulmón, pero no necesariamente va a frenar la progresión de un cáncer en un carcinoma de piel, porque en piel promueve la existencia de células madre. ¿Vale? Con estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque todos estos factores de transcripción, como al final lo que hacen es activar programas de expresión génica, el hecho de que el receptor regule una batería de genes en un tejido y los regule positivamente e incremente la expresión,
Esas mismas baterías de genes pueden estar reprimidas en otro tejido distinto por el receptor, o sea que no, estos receptores son tejidos específicos, en algunos tejidos incrementan la expresión de genes y en otros los reprimen. Entonces no se puede hacer no se puede establecer una conclusión global, hay que hacerlo depende de para qué. ¿Vale? Preguntan, no solo, dice, HR no solo es un factor de transcripción, sino también un receptor. ¿Qué le sabe de los ligandos endógenos si los hay? Pues ligandos endógenos sí que los hay. Sí que los hay. Hay algunos que de hecho nosotros los utilizamos. Nosotros, desde que se han empezado a identificar algunos ligandos endógenos, los que se utilizaban tradicionalmente exógenos para activar el receptor, que eran todos compuestos tóxicos, ya se usan poco, nosotros ya no los usamos prácticamente nada, solo para cosas muy concretas. Y el ligando endógeno que se cree que es más probable que sea el que tiene función en la célula, es un derivado del tristófano que se llama FITS, y ese sí que existe en condiciones fisiológicamente relevantes. Este receptor tiene una afinidad altísima por ligandos del orden de nanomolar, de forma que estos metabolitos del tristófano, el FITS, por ejemplo, se encuentran en el organismo en condiciones nanomolares que son concentraciones que están dentro del intervalo que se consideraría razonable para un ligando de un receptor, de forma que sí que los hay. También se une a diosmetina, a una serie de moléculas. Pero como digo, el que más probablemente, o los que más probablemente sean ligandos endógenos reales que haya en la célula, son casi todos derivados del tristófano. Por eso, y eso también es coherente con el hecho de que el receptor tiene una función fisiológica independientemente de lo que hace en activación de compuestos tóxicos, ¿no? Y entonces, bueno, posiblemente esa sería la respuesta, que sí que hay ligandos endógenos y los que más probablemente se encuentren en las células son derivados del tristófano. De hecho, por ejemplo, el FITS este que se compra, que es comercial, lo pincháis en un ratón y activa el receptor completamente. O sea que funciona también in vivo. Más cosas. ¿Alguna preguntilla más? La mayoría de lo que os he contado, los de reprogramación, lo estamos ahora en vías de publicar, pero el resto, todo lo demás está publicado. Si necesitáis o queréis que os aporte los artículos o información adicional, me mandáis un correo y os mando los PDF si estáis interesados en alguno de los estudios en particular. Lo que no está publicado todavía, porque estamos puliéndolo un poco, porque queremos hacer alguna cosa con programación in vivo, porque queremos reprogramar hígado, pero nos está dando lata, porque para cuando queremos que se reprograme el hígado, el ratón ya prácticamente se ha muerto, porque los tumores pancreáticos que generan son tremendos y la patología pancreática es muy agresiva. Entonces, para cuando el ratón empieza a desarrollar tumores hepáticos, ya se ha muerto porque tiene tumores pancreáticos. Entonces Ana Ordiales está modificando los protocolos para hacer un tratamiento crónico muy suave, con muy poca cantidad, para que nos dé tiempo a que se desarrollen tumores hepáticos. ¿Vale? Y en eso estamos ahora. Por eso esa parte de reprogramación aún no la hemos publicado, porque queremos hacer un trabajo un poquito más redondo, más completo, ¿vale? Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Por aquí escriben también que es muy interesante y que si puede comentar cuánto de este trabajo puede hacerse en Extremadura. Esto se ha hecho todo en Extremadura. Esto lo hemos hecho todo aquí en el laboratorio, en el laboratorio aquí en Extremadura. Inicialmente estábamos en biología, en la parte nueva de biología,
en el anexo de atrás, y ahora ya estamos hace ya un par de años en los institutos universitarios, el edificio ese grande que hay al final del campus, y estamos en la primera planta, en el laboratorio 1L9, y esto se ha hecho todo aquí. A ver, hay cosas que, claro, nosotros colaboramos con gente, porque si no es imposible hacer esto, nadie puede hacer todo. Por ejemplo, los ratones estos reprogramables, estos OKSM, eso nos los ha cedido Manuel Serrano, que estaba en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y ahora está en el IRB, el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Los ratones esos que expresan el oncogen KRAS, la mutación G12D humana, eso nos ha cedido Mariano Barbacís, que está también en el CENIO, y José Bustelo, que está en el Centro del Cáncer Salamanca, y algunas, hay cosas que, por ejemplo, nosotros, si no sabemos hacer, vamos a que nos enseñen a hacerlas, ¿no? Por ejemplo, los experimentos esos de trasplantes de células con la casulita esa en los ratones y esto, pues eso, por ejemplo, fuimos al laboratorio de SOSEA Salamanca que nos enseñaran. Pero digamos que los proyectos se desarrollan aquí, lo que pasa es que hacemos como hace todo el mundo, lo que no sabes, pues vas que te lo enseñen, y si hay algún modelo animal o hay algún reactivo que no tienes y que no se puede conseguir, pues se lo pides a quien lo tiene. Es que esto funciona así. Hay que ayudarse por otros laboratorios. Es inviable ahora mismo. Si nosotros no tenemos que poner a hacer esos 2 ratones, solo en hacer los ratones tardamos 4 años. Entonces no hay que colaborar con otros laboratorios. ¿Vale? Entonces aquí en Extremadura, pues como ponen aquí en el chat, pues se pueden hacer muchas cosas aquí. O sea, yo creo que nos tenemos que quitar un poquito no sé cómo decirlo, un poquito quitarnos la sensación de que estando aquí en Extremadura estamos en el fin del mundo. No es así, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí, ¿no? Lo que hay que tener ilusión y ganas y constancia y tirar para adelante con los proyectos, ¿no? Hay que buscar financiación, claro, es complicado tener financiación, es difícil, no es algo que se haga de una manera inmediata, pero bueno, es cuestión simplemente de tener ganas. Pero aquí hay, igual que el laboratorio nuestro, hay otros muchos laboratorios que hacen un trabajo realmente bueno, ¿no? No solo en biomedicina, en biología, en ingeniería, hay gente que está muy buena en humanidades, hay gente muy buena en enfermería, quiero decir que hay mucha gente buena en medicina, o sea que hay laboratorios realmente competitivos en Extremadura, no penséis que estamos allí perdidos de las manos de Dios. ¿Vale? Es difícil, hay que tener paciencia y tener ganas, pero se hace y ya está. Y yo creo que si hay algo que se hace en Extremadura con Justa, yo os animo muy seriamente a que contactéis con esos grupos y les propongáis que queréis hacer algo con ellos. Y yo os digo una cosa, yo a mi gente del laboratorio, sobre todo cuando entran, se lo digo mucho. No penséis que la formación que se adquiere aquí es peor que las que se adquiere en otro laboratorio donde está la gente haciendo la tesis. Yo se lo digo mucho a la gente mía, ¿no? Ya cuando llevan tiempo ya lo saben, pero al principio se lo digo, cuando vayáis a un congreso, no vayáis a pensar ni vayáis ni mucho menos de pobrecitos, ¿eh? Que cuando habléis con vuestros compañeros de otras universidades, de otros centros de investigación, que están en vuestra misma situación, en vuestro mismo nivel, ya veréis que no sabéis menos que ellos y que lo que hacen ellos lo hacéis vosotros y que las tecnologías que usan ellos las usáis vosotros. Habrá algunas que no, pero estáis dentro del nivel medio, ¿no? De hecho, algunas veces vienen de algún congreso diciendo, pues hemos estado hablando con fulano, con Beltrano, y mira cómo hacen esto. Digo, ¿qué os parece? Dice, porque está mal. Digo, pues sí, pues está mal. O sea, que muchas veces hay mucha gente que está en centros de mucho nombre que no necesariamente hace las cosas mejor. O sea, no vayáis por ahí ni mucho menos pensando que sois menos que nadie, que no, de verdad que no, que el nivel es aquí se tiene un nivel medio, no se tiene un nivel más bajo que en otros sitios, ¿no? Luego habrá, yo qué sé, laboratorios y centros porque tienen una metodología que aquí no tenemos, bueno, pero al no tenerla,
el no tener algo aquí no quiere decir que no se pueda hacer. Si no se tiene, se busca y ya está, no pasa nada. Se pide ayuda, eso es muy normal y muy común, ¿no? Yo lo que no sé, pues voy que me enseñen, y lo que no tenemos, voy a que me lo hagan. Nosotros hemos hecho proteómica, aquí no hay proteómica, pues he dicho, ¿dónde hacen proteómica? Pues voy y pregunto, y le digo, ¿cuánto cuesta hacer esto aquí? Y vamos y lo hacemos y ya está. O sea que realmente seáis conscientes de que aquí se pueden hacer muchas cosas, lo que podéis hacer cualquier sitio de España. Y tenéis que ir por ahí, pues bueno, no ir, tampoco ir por encima de la media, pero no vayáis nunca preocupados ni asustados, ni mucho menos con la cabeza baja porque venís de Extremadura, que no es así de verdad, ¿eh? Que no lo digo yo por decirlo, lo digo porque es la realidad realmente. ¿Vale? Así que mucho ánimo, la biotecnología ahora está bastante en boga, la verdad. Aquí lo que nos falta en España y en Extremadura, que eso sí es una pena y es muy complicado, estamos intentando, pero es difícil, es traernos empresas farmacéuticas que hagan investigación. Pero no es un problema extremeño, es un problema a nivel nacional. No tenemos en España farmacéuticas grandes que inviertan en desarrollo. Hay farmacéuticas que fabrican, que tienen procesados y fábricas de procesamiento. Pero en España nos cuesta trabajo traer farmas que inviertan, y las farmas invierten mucho dinero. Mucho dinero. Y es complicado. Y en Extremadura, pues bueno, todavía estamos un poquito por debajo de la media nacional. Ahí sí es verdad que tenemos menos presencia de farmacéuticas que en otros puntos de España, pero al final en España las farmacéuticas se concentran en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y poco más. ¿Vale? Pero bueno, eso también es una cosa que habrá que los políticos tendrán que intentar resolver, darle a las farmacéuticas alguna ventaja, algún atractivo para que se vengan. Pero bueno, eso es otra película aparte. Yo quería dar un comentario que, bueno, muchísimas gracias por poder dedicarnos este ratito y que, bueno, parece que todo el tema de la reprogramación es como magia, pero que todos los que estáis ahí trabajando en ello demostráis cada día que se pueden hacer cosas increíbles y, bueno, que todo lo que puede ofrecer la investigación biotecnológica y que creo que para todos los que hemos decidido seguir este camino, pues es una gran inspiración. Así que solo añadir que los nuevos resultados sean siendo igual de prometedores que los actuales o más. Pues muy bien, Cecilia, muchas gracias. Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar básicamente, que es lo que sabemos hacer, básicamente trabajar. Y yo a lo mejor no le he dedicado el tiempo que tenía que haberle dedicado, pero realmente esto es mérito del personal del laboratorio. Yo me limito a presentar cosas y a aportar alguna idea, pero el trabajo gordo lo hacen ellos. Y la verdad es que yo lo digo sin ningún tipo de, no sé, de nada, es la realidad. O sea, yo hasta ahora he tenido la fortuna desde Belén Santiago, que fue la primera doctoranda del grupo, que empezó la primera tesis allá por el año 2000 cuando volví de Estados Unidos, hasta hoy, es que la verdad es que siempre he tenido gente muy buena en el laboratorio, gente muy competente y muy trabajadora y muy implicada. O sea, no es mérito mío, es que yo qué sé, pues la gente pues que ha venido al laboratorio, pues son gente muy currante y que trabajan y que estudian y que proponen ideas. Entonces, esto va razonablemente bien, pero por el trabajo de la gente. Eso es así de simple, no tiene más truco que ese, ¿eh? O sea, esto aquí es trabajar y ser responsable, estudiar y pensar y echar manos a la pollata. Y no hay más trucos, ¿eh? No hay ningún protocolo, es simplemente eso, ¿no? Y yo, pues claro, no puedo estar más agradecido a la gente del laboratorio, ¿no? Porque realmente son los que aportan aquí trabajo y dedicación, ¿no? Pregunta, ¿crees que se están dando oportunidades en Extremadura suficientes para todo? A ver, esta pregunta es complicada. Las oportunidades que hay son las que hay. En parte os decía eso, que
que una salida concreta en vuestro campo, ¿no? A nivel general también, pero en el campo de la biotecnología, una salida importante que tenéis, aparte de lo que sería propiamente la salida de investigación, pues que tengáis acceso a un centro universitario o a un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en Extremadura también tenemos poco. Una salida importante, o al menos una salida que yo creo que es interesante para vosotros, es la empresa, sobre todo la empresa farmacéutica. Como digo, en España hay pocas. En Estados Unidos, por ejemplo, la dinámica que hay de centros de investigación y empresas farmacéuticas es brutal. Es decir, las farmas van a los centros de investigación potentes a reclutar personal. Porque los tíos dicen, bueno, pues yo quiero montar ahora una línea de trabajo en mi farmacéutica para desarrollar un nuevo antitumoral de pulmón. Se van los tíos a averiguar, ¿quién sabe de cáncer de pulmón en Estados Unidos? Pues fulano y beltrano, y se van y los buscan. Entonces hay bastante demanda y bastantes opciones de trabajo en el campo biotecnológico en farmas. Bastante. En España, como digo, hay menos por alguna razón, mientras que las farmacéuticas pues sí desarrollan en Francia, en Alemania, en Italia, pues en Reino Unido, pues en España no hay farmacéuticas potentes que hagan desarrollo. Sí, las hay algunas, pero no son... Las potentes no se vienen a España. Yo no sé si es que no encuentran beneficios fiscales o no sé cuál es la razón para que no tengamos tanta presencia. No digo que no haya, digo que hay bastantes menos. Y eso, claro, limita un poquito las opciones vuestras, pero se os tiene que quitar el miedo a salir fuera. Hay que salir fuera, ¿eh? Eso es una cosa que os tenéis que plantear como algo bastante importante. Yo creo que es importantísimo salir fuera. Vamos, yo por mi experiencia os digo que el tiempo que estuve en Estados Unidos es que a nivel personal y a nivel profesional y a nivel de formación supuso un salto cualitativo definitivo del todo. O sea, yo estoy convencido, si no hubiera hecho eso no tiro para adelante, ¿no? Eso está claro, yo no tengo eso súper claro. Lo tengo muy, muy claro. O sea, tenéis que ir a buscar las oportunidades. No podéis estar pendientes que os vengan a buscar, ¿eh? Eso pasa pocas veces. Tenéis que tener iniciativa y tenéis que tener ganas y tenéis que tener motivación, y si os gusta un tema, ya por él. Pues a mí me gusta la neurodegeneración, pues al ataque de todo, de todo. Y si tenéis claro que a vosotros os gusta, pues a mí me gusta inmunología, porque yo lo que quiero es trabajar en inflamación. Pues al ataque con la inflamación, pero al ataque de todo, vamos. Y tenéis que tomar la iniciativa y ser proactivos. Eso es una frase que se dice, pero es que es la realidad. Es la realidad del todo. Y lo que os haga ilusión a por ello, pero vamos, sin pensárselo dos veces. Y las cosas, yo lo digo yo por mi experiencia, tampoco quiero parecer aquí el abuelo cebolleta, pero por mi experiencia las cosas salen. Si se trabaja y se tiene constancia, las cosas salen. Y esa es mi recomendación, o mi sugerencia si la queréis, ¿no? Que os vayáis a por lo que os gusta. Y no os dejéis amilanar por nada. O sea, si no pedís, no sacáis. Yo cuando solicité irme al Instituto Nacional del Cáncer, me dijeron, ¡buah! Menuda locura, como que te van a decir que sí, ¡buah! No veas. Bueno, pues lo pide y bueno, pues das con un tío gracioso que dice, pues sí, pues vente. Pues ya está. Pues tampoco pasa nada. No lo pide y te dicen que no, pues no, pues ya está, no pasa nada. ¿Vale? Así que bueno. Dice Tadeo que es una pena que para hacer lo que nos gusta haya que irse fuera de la nuestra. A ver, no miréis eso. Yo, es que si me permitís una sugerencia, no miréis el irse fuera como un castigo. Es que es bueno, o sea, es que os viene bien, pero os viene bien a nivel personal, os viene bien a nivel profesional. Es que vivir fuera es otra cosa, es otra cosa, o sea, pero os vayáis donde os vayáis. Si os vais todavía a un país con una cultura muy diferente a la nuestra,
véase Estados Unidos, pues es que personalmente es muy enriquecedor también, ¿no? O sea, no es solo, pues sí que es verdad que podíamos tener aquí recursos para no tener que irte fuera, pero es que el irte fuera, además de que te resuelve el problema de que tienes lo que encuentras, lo que no tienes aquí, es que profesionalmente es positivo. Yo por lo menos, yo estoy hablando como persona, como investigador. A mí me resultó tremendamente positivo los años que pasé en Estados Unidos. Muy positivo, ¿no? Aparte ya, claro, de lo que es la propia cuestión de recursos de que se dispone, ¿no? En el centro de investigación que sea. Entonces no lo planteéis como, no sé, como me voy fuera y qué catástrofe. Bueno, pues no tiene por qué, ¿no? A ver, Lucía había levantado la mano. Sí, a ver, no es por echar leña al fuego, pero creo que a lo que se refiere Tadeo, no es que no nos queramos ir fuera, porque eso al final es lo que dices tú, es una experiencia enriquecedora, vemos cómo se trabaja en otros sitios, es una cosa buena. Lo que yo creo que más tememos es luego no poder volver. Eso es otra cosa. Eso está asociado a lo que dice Tadeo y dices tú, pero eso es otra cosa. Otra cosa es, vamos a traernos a las personas que se han ido fuera a formar para no desperdiciar el conocimiento y para no desperdiciar la inversión y para no desperdiciar lo que saben. Eso es otra cosa. Ahí estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Hay que poner mecanismos buenos y mecanismos viables de que la gente se vuelva. Ahí no, totalmente de acuerdo. Yo me refería a que salir fuera no necesariamente es negativo. Es que yo lo veo totalmente distinto. Yo lo veo que es positivo. Otra cosa es que ahora lo que estamos haciendo en España es mandar gente fuera y luego no tenemos un mecanismo suficientemente bueno para reincorporarlo. Pero eso es un problema aparte. Eso no es irse fuera a aprender. Eso es que luego cuando te vuelves, los mecanismos de vuelta son muy complicados, ¿no? ¿Por qué? Pues primero porque hay menos oportunidades, o sea, hay más oportunidades y más posibilidades de conseguir financiación para irte fuera a hacer un postdoctoral después de haber hecho la tesis. Una vez que habéis hecho la tesis, irse fuera a hacer un postdoctoral, hay más oportunidades y más convocatorias que reincorporarse a la vuelta. ¿Vale? A la vuelta hay menos oportunidades, simplemente porque salen menos plazas, hay mucha gente por ahí dando vueltas, hay gente que hace 3 postdocs, que se está un montón de tiempo por ahí fuera, y es verdad que hay muchas menos oportunidades de volver. Y en eso el sistema sí es bastante deficitario. Porque cuando volvéis de un postdoctoral en el campo nuestro de biomedicina, digamos lo que sería ciencia de la vida, ¿no? Por incluir a todo un poco, pues básicamente a la vuelta tenéis Ramones y Cajales, que se compite a un nivel altísimo, tenéis Juan de la Cierva, tenéis programa Talento de la Junta, becas postdoctorales de la Junta o de la Fundación BBA, la Fundación La Caixa, la Fundación Santander, pero proporcionalmente muchas menos, con lo cual el nivel competitivo aumenta mucho. Eso al final en España está provocando un efecto muy negativo y es que las edades a las cuales la gente se incorpora a un puesto de ese tipo exceden mucho las que deberían ser y el nivel que se tiene es un nivel más alto del que se requiere. No sé si me explico. ¿Vale? Si vosotros, por ejemplo, os vais, yo por ejemplo cuando estoy en un tribunal de oposiciones del CSIC, que es el órgano, dicen que es el órgano por excelencia de investigación en España, yo no estoy totalmente de acuerdo, hay universidades que funcionan y que investigan mejor que el CSIC. Cuando vas, por ejemplo, en el CSIC a una plaza de científico titular, que es una plaza de entrada en el sistema, que lo razonable es que esa plaza ceda a gente que está haciendo un postdoctoral, tal y cual, ponte que acabó la tesis con 27 años, se ha ido 5 años fuera, 32, ha vuelto, pim, pam, pum, y dije, bueno, pues gente que está, pues eso, en los 30, en los 30 tempranos, digamos, ¿no? Gente con buen currículum, buena formación, es el perfil de científico titular. ¿Qué está pasando? Porque se está presentando la gente con 45 años. ¿Y qué pasa con eso? Pues que esa gente entra sobrecualificada porque lleva mucho más tiempo en el sistema, con becas por aquí, becas por allá, contratos temporales. ¿Qué pasa? Pues que la gente realmente que tiene el perfil se queda fuera. Eso tiene un efecto doblemente negativo. Entra la gente muy sobrecualificada, con lo cual los destinatarios reales que tienen el currículum que corresponde con esas plazas no tienen opciones, porque se le mete por delante gente que está sobrecualificada. Entonces está igual en un tribunal de eso y en
en un descanso o lo que sea, viene alguien que se acerca y te dice, es que yo soy el que tengo el perfil de la plaza, pero no lo había conseguido nunca porque tengo estos otros 5 tíos al lado que tienen 10 años más de trayectoria que yo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un sistema de recuperación suficientemente bueno. El problema no está en salir, el problema está en que no tenemos mecanismos buenos de reincorporar a la gente. Ahora tú no puedes mandar a 200 tíos fuera y después decir que solo puedo recuperar 25. ¿Qué hace con los otros? Ese yo creo que es el problema principal que tenemos en España para que realmente la gente se motive a investigar. Yo entiendo, porque yo he pasado por donde estáis vosotros, yo también entiendo la desazón de decir qué hago, me voy, no me voy, me dedico a esto, me preparo una oposición, ¿qué hago? Tenéis que pensar un poco que hasta dónde queréis llegar y qué estáis dispuestos a invertir. Y eso sí es verdad que es un defecto del sistema español de ciencia y tecnología. Ahora van a aprobar, ahora van a aprobar la reforma de la ley de la ciencia, a ver si con eso se consigue que mejore un poco esto, pero al final todo pasa por invertir dinero, esto es fácil. Desgraciadamente, todo funciona con fondos, entonces si no se ponen recursos, pues claro, pues es muy complicado. En España, pues no sé si por nuestra propia idiosincrasia o porque somos así, no tenemos un sistema estable de financiación de la investigación como hay en otros países, ¿no? Aquí muchas veces vamos un poco con mucha variabilidad, un año hay mucho dinero, otro año hay poco, un año sacan más contratos, otro año sacan menos, y no hay una estabilidad, no hay un sistema estable de financiación de la investigación que se diga, bueno, aquí pase lo que pase y se caiga el mundo si se cae, nunca vamos a invertir menos de esto. Si se hiciera eso, pues digamos que se tiene una previsión y se tiene vosotros tendríais una previsión más clara de qué vais a tener cuando volváis y qué tenéis que traer cuando volváis para entrar en el sistema. Pero no hay siempre una previsión plurianual, ¿no? Se va un poco como se puede, ¿no? Pero sí es verdad, el problema está en que no se reincorpora la gente bien. Eso es así. ¿Vale? Muchas gracias. Pero bueno, tampoco esto quiero que suene a desilusión, mantener la ilusión, si es cuestión de echarle ganas, ya está, y se consiguen las cosas, y eso al final se acaba consiguiendo. No es fácil, claro que no, pero es que ninguna salida profesional es fácil, ¿eh? Ahora lo que tenéis que preocupar es de estudiar y de formaros y de, bueno, pensar a qué os queréis dedicar. Yo, vamos, me tenía a vuestra disposición para lo que queráis, para hablar de cualquier cosa de esta o para reunirnos o lo que queráis. Yo, por mi parte, toda la ayuda que os pueda prestar, contar con ella. Ya tenéis mi correo y mi teléfono, y si no lo tenéis, os lo doy y ya está. Yo estoy circunstancialmente aquí en el rectorado, pero bueno, mis sitios naturales son los institutos universitarios. Así que os digo de verdad, sinceramente, lo que necesitéis, me tenéis a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis, porque entiendo que toda la ayuda que podáis pillar, pues no va a venir más. ¿Vale? Comentan también por el chat si animaría usted a los estudiantes a emprender y crear empresas en esta región. Pues claro que sí, ¿no? Claro que sí. O sea, eso es que, a ver, lo del carácter emprendedor y empresarial es que es como que tiene que salir de uno, ¿no? No todo el mundo tiene carácter emprendedor y carácter empresarial. Hay oportunidades para montar empresas y de hecho hay convocatorias que financian proyectos de investigación empresarial. Hay posibilidad de que se aplique a convocatorias de proyectos que están financiados para pequeñas empresas que tienen más un enfoque de investigación y desarrollo que de producción, ¿no? O sea que sí que, claro que animo a que se
a que se generen empresas. Hay subvenciones para eso. De hecho, me da la impresión de que hay más dinero que solicitudes. Me parece a mí que en el campo este de desarrollo y de proyectos de investigación empresarial hay más dinero que solicitudes. Pero ya os digo, lo de querer montar una empresa es que se tiene que tener realmente, digamos, vocación para eso. No todo el mundo tiene una mentalidad empresarial, ¿no? Pero sí, no es mala idea. Ahora, la cosa es saber dónde y sobre qué. ¿Vale? O sea, si queréis montar una empresa, pues tenéis que tener muy claro qué actividades queréis que desarrolle la empresa. Hace unos años, pues era una empresa razonablemente, bueno, no para hacerse rico, pero se podía vivir razonablemente bien a lo mejor con una empresa de análisis clínicos que hiciera alguna cosita de genética, con PCR, tal y cual. Ahora mismo montar una empresa sobre eso, las probabilidades de que se funcione no son muy altas, porque es que ahora mismo ya hay muchísimas opciones para hacer PCR y todo, ¿no? Fijaos, por ejemplo, a alguien que se le ocurriera montar una empresa para hacer diagnóstico por PCR justo antes de la pandemia, pues hubiera dado en el clavo en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que es una cosa puntual asociada a un proceso infeccioso que se produjo de una forma bastante inesperada, ¿no? Pero en otras condiciones normales, por ejemplo, ese tipo de metodologías que ya prácticamente las hacen en cualquier sitio, en cualquier sistema sanitario público o privado, ¿no? Depende de qué empresa estéis pensando, no sé, es que empresas en general es muy amplio. Pues no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta. Y muchísimas gracias porque de verdad no solo por las charlas, sino también por motivarnos a seguir con lo que nos gusta, que creo que siempre es bueno que alguien nos diga que sigamos por ahí, y más cuando ya ha pasado por donde hemos pasado nosotros. Pues sí, hace algún tiempo ya sí. No, yo reitero de verdad mi disponibilidad, lo digo sinceramente. Contad conmigo para lo que necesitéis, ningún problema. ¿Vale? Pues nada, gracias por la invitación, un placer. Y bueno, seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a usted de nuevo y Nada. sí, seguimos en contacto. Y muchas Gracias. gracias a todos los que habéis asistido a esta charla. Muy bien. Muchas gracias. Adiós, hasta Hasta luego. luego, chao. Hasta luego. Muchas gracias, felices carnavales.